Soy Mauro Santamaría, correntino. Nací en Mercedes, provincia de Corrientes, y viví toda mi infancia en Chavarría. Y escribir para mí es, yo siempre digo, es cometer un acto ilícito de robar historias de la calle y llevarlos al texto como una bella falsificación de la realidad, ¿no? En principio soy un escritor emergente, porque escribo en función de la necesidad de contar cosas que a través del teatro, del documental, del cine o mismo de los relatos breves no encuentro, porque tienen que ver eminentemente con mi entorno inmediato. Entonces desde ese lugar comencé a escribir por necesidad, ¿no? Para, en este caso, llevar a escena situaciones que siempre me han marcado en la vida, ¿no? Y desde ese lugar sigo escribiendo y lo he demostrado los 20 años que he estado viviendo en Buenos Aires. Sin embargo, siempre he escrito con temática nuestra, más allá del tiempo afuera. Siempre he estado escribiendo para Corrientes, y uno de los temas que por ahí son recurrentes en mi obra es la mitología guaraní, ¿no? Abordo desde todos lados, porque yo he tenido una infancia en donde he creído en el lobizón, en Chavarría, he creído en él o la pora, y también a la distancia e intelectualización de por medio es el creer, ¿no?, en esos mitos, en el mundo de los mitos. También me hizo tomar distancia un poco del conocimiento analítico, ¿no? Y desde ese lugar creo que he podido objetivizar con el tiempo. Pero sí, siempre están presentes hasta hoy, y sigo trabajando, y para todas las edades, ¿no? Tengo relatos y textos de teatro, de títeres, para chicos, para jóvenes, para adultos, siempre desde la temática y desde los mitos guaraníes. Para mí ha sido muy importante, siguen siendo, y nunca termino de conocerlos a todos, ¿no? Y creo que eso es lo que me seduce. El mito en sí mismo siempre ha sido un misterio, por eso es que nosotros nos atrae tanto el mito, y por eso tiene también tanta vigencia en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y desde ese lugar nosotros acá tenemos en Corrientes un gran privilegio, que los mitos están a flor de tierra. Tal vez por ahí también a veces uno le resta importancia, ¿no?, a las cosas que suceden alrededor nuestro, porque las consideramos por ahí más cotidianas. Pero el mito yo lo he abordado desde dos lugares: desde primero desde la empiria, y después gracias a la ayuda generosa de Giral Jampey, desde la intelectualidad, ¿no?, que me ha ayudado a acercarme, porque no se puede conocer todo, pero sí acercarme a la cosmovisión guaraní. Es importante también decir que yo no hablo el guaraní porque en el pueblo mi padre, por ejemplo, hablaba fluidamente con los peones, era su medio de trabajo, y nosotros nos prohibían en la escuela. Hablábamos, intercalábamos palabras con los amigos en la calle, pero en la escuela nos prohibían, y era muy complejo porque eran unas prohibiciones terribles. Estamos hablando de la década del 60, y entonces siempre he generado en mí una culpa, y sin embargo he estado condenado a trabajar el guaraní con traductores de por medio,
cada rato, ¿no? Parece una condena. Por otro lado, bueno, una culpa. Yo tengo otro también obstáculo que tiene que ver con mi infancia, que es yo he comenzado siempre a escribir con la izquierda, pero también nos obligan a escribir con la derecha. Entonces, en todas las fotos en blanco y negro que las tengo, hice un trabajo al respecto, una oportunidad, estoy escribiendo, mirando a cámara, ¿no? Hay un niño escribiendo en pupitre, estábamos en esa época con tinta, escribíamos, y siempre con la mano derecha, obviamente que era todo una falsificación de la realidad. Pero bueno, esa es un poco nuestra infancia en la década del 60. Pero todos estos obstáculos, estas puertas cerradas, se abrían o nos escapábamos. En el caso particular, yo me escapaba a través de esas ventanitas, por ahí rendijas pequeñas que me brindaba los mitos, ¿no? la imaginería. Yo creo que eso han constituido ventanitas en mí para poder llegar más allá de eso, ¿no? de lo terrenal, ¿no? Porque el mito se permitía todo, ¿no? Y después con el tiempo hemos estudiado de por medio toda la transgresión que tenían estos, ¿no? Todo el tema de la carga, de la morbosidad, lo sexual, el pombero, el yací-yateré, el curupí, la construcción. Y hoy en día uno está en condiciones de decir que, bueno, el pombero es el chivo expiatorio de la libido guaranítica, yo sostengo, ¿no? Porque es un lugar en donde depositamos todo aquello que no se puede decir, ni hablar, ni contar. Entonces, todos necesitamos un chivo expiatorio y este es el mito, el pombero, ¿no? Y con respecto al tiempo transcurrido en mi narrativa, han habido obviamente distintas miradas, pero también por el formato. Como yo escribo guiones, la mayoría de los trabajos míos son guiones, o sea, trabajamos ahí con la imagen, entonces tenemos que adaptarnos, bueno, a otro formato y a otra concepción en cuanto a lo más importante es la imagen, no el texto. Y después en teatro trabajamos la palabra, pero también trabajamos la acción, ¿no? Y priorizamos, en mi caso particular, la economía de texto, de palabra. Yo sostengo que uno siempre se esconde detrás de las palabras para ocultar un montón de cosas, ¿no? Y en teatro particularmente uno tiene que dejar hablar al cuerpo. Y desde ese lugar también uno tiene que ir adaptándose al formato para poder lograr el verosímil, ¿no? En la historia en que uno se propone lograr. Y en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, que están muy presentes en mis obras, creo que siempre sigue siendo o teniendo mis textos la misma fuerza, porque lamentablemente no se ha cambiado desde de la década del 80 a esta parte, la situación social, política y, bueno, económica también, vivimos repitiendo, ¿no? Repitiendo los errores, tropezándonos con la misma piedra. Entonces, desde ese lugar creo que estamos un poco como por ahí viendo o pienso por ahí para mis adentros, ¿no? Cómo seducir al lector, al espectador, al público. Me siento a veces, nos sentimos un poco, yo le digo a mis colegas a veces como Sherezade, ¿no? Que está todos los días pensando cómo va a contar mañana la historia para que no nos maten, ¿no? Y desde ese lugar creo que es un desafío, es angustiante la tarea, pero bueno, también hay regocijo, ¿no? Con respecto a la dramaturgia en Corrientes, yo celebro la aparición de jóvenes autores que están comenzando a escribir,
Y también últimamente se ha puesto muy en boga la utilización de la tecnología para contar historias, ¿no? Entonces, desde ese lugar es otro elemento también importante dentro del formato en donde uno tiene que adaptarse, ¿no? Cómo digo tal cosa o cómo cuento una situación y el uso de la tecnología. Y por otro lado, también tener en cuenta de no reiterar la información, porque cuando uno en un relato reitera la información, lo que está haciendo es demorar la historia. Y creo que celebro yo la aparición de jóvenes que escriben, que proponen desde la puesta en escena. Hay también posibilidades colectivas, trabajos de creación colectiva en grupos que están tímidamente manifestándose. En el Chaco también es importante, digo, porque estamos conviviendo, somos vecinos y trabajamos prácticamente juntos. Entonces, desde ese lugar yo creo que celebro la presencia y la incorporación de los jóvenes, porque ellos nos van a garantizar la continuidad en el trabajo. Por ahí habría que ajustar un poco, eso ya desde mi visión absolutamente personal, cuanto al compromiso con el entorno, ¿no? Todavía a veces tendemos a mirar cosas de afuera y sin embargo nos cuesta mirar un poco nuestra problemática y hablar de nuestra problemática, obviamente con una manera que sea atractiva, ¿no? Interesante y vigente. Vuelvo yo un poquitito a los mitos para que se entienda un poco esto último que estoy intentando decir. Sí, yo siempre le digo a la gente que cuando uno aborda un mito, si se queda en la anécdota, en el cuentito, no entendió nada. El mito es tan fuerte y vigente que es importante deshojar, desnudar, bucear y traerlo al presente, contemporalizar el mito e incluso contradecirlo. Yo, por ejemplo, para citar y que se entienda mejor la idea, el Carao, en donde tenemos todos el conocimiento a través del chamamé, de la leyenda también anónima. El Carao es un ser en donde todos conocemos la historia y el malo de la historia es el hijo, ¿no? Desagradecido con su madre, alguien que realmente no le ha importado su madre. Entonces desde ese lugar él sale a buscar remedio y se va a un baile y le avisan que la madre ha muerto y él aún dice ya habrá tiempo de llorar, etcétera, etcétera. Y después lo maldice el gran señor convirtiéndolo en un ave negra, etcétera. Y realmente todo el mundo la apunta con el pobre hijo, y ahí yo le doy vuelta la historia en un cuento y después en un texto de teatro también, que lo hicimos con otro gran dramaturgo correntino a propósito de dramaturgos jóvenes, que es el Luigi Serradori, que es la leyenda del Carao. En este caso nosotros pusimos otros nombres, pero yo trabajé en un cuento en donde realmente la madre es la culpable de todo lo que está pasando, con respecto a que la madre es la figura castradora y por eso el hijo actúa de esa manera. Caso contrario, jamás reaccionaría como reacciona en el baile cuando dice ya habrá tiempo de llorar. Pero esto yo me baso, no porque a mí se me ocurre, sino me baso también, y siempre cito esta anécdota de Pichon Rivière, el padre de la psicología social en Argentina, que él vivió su adolescencia en Corrientes y en Goya precisamente, y siempre ha manifestado que la primera manifestación del complejo de Edipo en Sudamérica es la leyenda del Carao. Digo, desde ese lugar lo han hecho todos los grandes escritores, sin ir afuera, lo ha hecho Borges con el Minotauro, lo ha hecho Cortázar en Los Reyes. Bueno, constantemente se están reviendo los mitos, y nosotros acá en Corrientes, que tenemos un montón de mitos, realmente todos tienen algo
por el cual poder sacar algo y contemporalizarlo y llevarlo a una temática nuestra, ¿no? Pero digo, esa tarea creo que nos debemos. Hace poco, el año pasado, precisamente, un chico muy joven de 22 años ha tomado el Caraí Octubre y ha llevado a través de un cortometraje que tuvo premios y todo, un concurso al Inca, y lo ha llevado a Brian López, se llama, excelente cineasta, joven, y lo ha llevado a una temática de ficción absolutamente contemporánea. Creo que ese es nuestro trabajo, nuestra deuda, porque tenemos todo a nuestro alrededor. Yo siempre me defino como un trabajador de la cultura, ¿no? Creo que un referente tendría que ser alguien que ha dejado más huellas, se me ocurre, no, en ese aspecto nunca me embanderé, así que no sé si podría ser referente. Sí, he apreciado mucho el trabajo de Sena, de Dante Sena. Ha hecho un trabajo desde la puesta en escena, él no escribía, pero desde la puesta en escena un trabajo muy interesante. Él ha dejado huella en el teatro correntino, por ejemplo. Pero en general, autores bueno, en este caso yo siempre destaco Susana Bernardi y Luigi Serradori con su nueva dramaturgia, que realmente han hecho un hito, ¿no?, en la dramaturgia, un compromiso social, político y anímico con la tierra, con el entorno, y yo creo que ese tipo de cosas es lo que hay que seguir trabajando, seguir revalorizando, investigando. Hay mucho para investigar, Este texto que voy a leer a continuación es un relato breve que tiene que ver, basado en un caso real de las Malvinas y de un correntino que ha ido a las Malvinas y ha tenido esta experiencia. Y por otro lado, la estructura del cuento es un mito. Y desde ese lugar yo me apropié y en este caso lo teñí de un color local. Mercedeños. En los alrededores del pueblo de Mercedes vivían dos amigos cuyas casas estaban a escasos metros una de otra. Desde muy niños, la amistad forjó profundas raíces entre ambos y así compartieron la infancia hecha de sueños, chumbos de barro, endurecidos al sol para cazar pajaritos con la onda a la hora de la siesta. Una infancia hecha de asombros, camiones y autos construidos en trozos de madera con latitas de picadillo por ruedas. Una infancia hecha de aparecidos y estrellas cerquitas y pandorgas en el aire. Iban a la escuela en el mismo caballo. Se turnaban para uno llevar las riendas mientras el otro en ancas. La adolescencia los encontró ayudando a sus padres en la cría de ovejas. La vergüenza se deshilachó en los bailecitos, las guainas, el primer beso, tal vez algún amor. A los 18 años, el servicio militar llamó a sus puertas y tuvieron que cumplirlo en el regimiento de Mercedes. Los dos amigos pertenecían al mismo batallón. Apenitas alcanzaron a balbucear los nombres de los fusiles, la guerra los sorprendió. Y así, una noche negra, los padres, hermanos y amigos despedían en el andén de la estación a los 400 soldaditos correntinos, rumbos al sur, rumbo a las Malvinas. Ya en las islas, la suerte quiso que los amigos se encuentren en el mismo pelotón, la misma casamata. Durante el día compartían el frío, las esperanzas, las órdenes absurdas, los sueños, el hambre, los fantasmas. Y en las noches heladas, entre los pocos abrigos, se repartían como
barajas, uno tras otro, recuerditos de sus vidas allá lejos, en sus Corrientes de siempre. Un día, y por estrategia militar, el superior envió a los amigos por separado al campo de batalla. Por la noche, solo uno regresó. El otro, al advertir la ausencia de su amigo y compañero, decidió ir en su búsqueda, a pesar de la negativa y amenaza de castigo por parte del superior. El soldado no hizo caso y se perdió en la noche con olor a pólvora. Cuando el alba comenzaba a desentumecerse tímidamente por entre las piedras de las islas, regresó el soldado con su amigo al hombro, muerto. Se dio cuenta, soldado, arriesgó su vida inútilmente, sentenció el superior. En un ceremonioso silencio, el soldado depositó el cuerpo de su amigo en el suelo, juntó sus manos una sobre otra, le cerró los ojos y respondió: «No fue inútil, mi capitán, porque cuando lo encontré y lo levanté entre mis brazos, él alcanzó a decirme: sabía que me vendrías a buscar». Muchas gracias a Sobre la Obra por acercarnos a nuestros lectores.